Y bueno amigos, seguimos con la parte 4 de la instalación de bolsas del White Bunny. Saludos a todos, bendiciones, bienvenidos a su canal FLD Live, donde se habla de todo lo relacionado al transporte y proyectos en tractocamiones. En esta ocasión pues es la cuarta parte de cómo instalar bolsas de aire en un Freightliner FLD 120 como el mío, como el White Bunny. Y pues bueno, si no han visto las otras tres, pues les aconsejo que vayan para atrás y vean los otros tres para que vean cómo se hace todo el proceso desde el principio al fin. En esta ocasión pues ya vamos a terminar, como ustedes vieron en el video pasado, ya estamos haciendo los detalles, los pequeños detalles, y quería mostrarles. Y pues bueno amigos, hoy vamos a instalar los braques, los de enfrente. No los habíamos hecho porque Niosbel quería hacer un buen trabajo, y pues yo se lo agradezco porque al final de cuentas pues este tiempo que él se tomó y que le dedicamos a estos braques pues les va a servir a ustedes para que en un futuro pues no batallen. Entonces él me dijo, instala las bolsas y dejamos los braques pendientes, los de arriba, para hacerlos bien. Bueno, pues aquí les cuento este molde, si se puede decir, el hueco de la bolsa de aire, y estos huecos que están aquí existentes son donde iba la válvula de ABS. Le dije que quería esos mismos huecos porque no quería perforar el chasis, y miren nomás qué belleza, me lo hizo como Dios manda. Ahí está. Entonces pues ya saben, si les gusta este kit específicamente y tienes el mismo camión que yo, un Freightliner FLD 120 con válvulas de ABS, solo dile a Domínguez que quieres uno igual como mi camión y él te lo va a hacer para que tenga los mismos huecos y no tengas que perforar más huecos. Ahorita vamos a recoger un poquito porque ya empezó a llover. Vamos llegando y ya empezó a llover, o estamos haciendo mucho calor aquí, un calor fatal, o llueve. Ay, ay, ay. Pues bueno, aquí ya más o menos lo monté, todo alinea a la perfección. Miren nomás qué belleza, todo alinea a la perfección. Les cuento, en este caso casi pegaba el filtro de aceite, por eso tuvimos también, por eso fue primordial hacer esto, esperar para hacer el bracket de arriba. Ahorita, como pueden ver, la bolsa se ve un poquito chueca porque pues no hemos apretado este bracket. Ya cuando lo apretemos ella se va a alinear, pero quiero ver si les puedo mostrar, a ver si les puedo mostrar donde se ve que casi pega el filtro de aceite. No sé si puedan ver allí, ahí está la bolsa, y miren qué cerquitas está el filtro de aceite. Ya ahorita ya lo chequeamos, me pasa la mano por detrás, a ver si lo puedo agarrar de otro ángulo, a ver si lo puedo agarrar de otro ángulo, pues no sé si puedan ver ahí está mi mano, miren, y pasa bien. Como les digo, a lo mejor va a quedar un poquito chueca, pero es por la seguridad de ustedes, para que no pegue el filtro de aceite. Y pues bueno, así como les digo, hicimos las cosas así para que quedaran bien. Ya saben que no recomiendan hacer muchos huecos en el chasis, y pues bueno, por eso lo hicimos así. Y miren, pues quedó bastante bien, yo estoy muy contento. La válvula de ABS, pues aquí tuve que hacer este hueco, la corrí, como ustedes saben estaba allá, la puse aquí. Ya usé un hueco existente que estaba ahí, simplemente hice uno, ya las instalé, me falta instalar los cables, pero ya pusimos las mangueras, ya pusimos todo, ya pusimos los amortiguadores. No sé si alcanzaron a ver en el último video, es que lo grabé hace días. Y pues ya, entonces ahorita lo que voy a hacer, les voy a dar una pintada aunque sea con spray, por lo menos por detrás, para evitar la oxidación de estos brackets, si no llueve. Instalarlos, de ahí que nos falta, asegurar las llantas. Como ustedes saben, la pusimos con 2 birlos para poderlo mover, y las dejamos así por si se necesitaban quitar. Asegurar las cajas, que tuvimos que remover las 2 cajas para tener acceso atrás. Cerciorarnos que todos los cables y mangueras estén protegidos
perfectamente como Dios manda, para que no haya problemas en el futuro. Poner el fender de aquí y ya mañana, si nos da licencia, irlo a alinear. Entonces pues nada, vamos a ver si se quita la agüita para poder pintar esos brackets. Miren, ya le cayó hasta una gota a la cámara, para poder continuar. Así que pues nada, pendientes, ahí estamos. Saludos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos de nuevo. Pues hoy es el siguiente día. Ayer aventajamos bastantito, a pesar de que íbamos muy tarde, pero no terminamos. Hoy venimos a terminar. Desafortunadamente pues tampoco terminamos, porque ya me tengo que ir. Tengo asuntos personales que hacer, pero bueno, quería mostrarles el progreso del White Bunny para que vean cómo va. Ya prácticamente terminamos. Lo único que nos falta es apretar bien ese fender que está allí y apretar las llantas. Tuvimos que quitar las llantas para hacer el kit, pero ya estamos casi listos. Ya después de eso pues vamos a lavarlo, lógicamente, para que salgamos bien chido de aquí, bien chido, luciendo el sistema de bolsas de aire. Y pues bueno, ahorita les voy a abrir el cofre para que vean ya todo cómo quedó. Ya terminamos, ya pintamos todo más o menos, todos los pequeños detalles, para que vean cómo quedó. Y todo lo que ustedes tienen que saber por si ustedes deciden hacer este kit en su camión. Pues aquí está, amigos, finalmente terminado. Les cuento rapidito. Pintamos el bracket. Ahorita no lo pintamos bien, lo pintamos con spray, pintamos todo lo que está expuesto, porque pues eventualmente vamos a pintar todo el chasis. Acuérdense que este camión pues no es de show, es a mi gusto, quiero que les quede claro, porque muchos me dicen, lo quiero hacer de show. No, lo quiero hacer a mi gusto. Entonces pues no es un camión de show. Aquí pintamos todo, ya quedó todo. Ayer nos la pasamos asegurando pues todas las mangueras, asegurándonos que no rocen. Aquí como pueden ver, este es uno de los lugares donde es que está pegando. Aquí le pusimos doble insulación. Los sensores para la presión, ahí está uno. Miren, usamos estas mismas plaquitas que están en el chasis, las reciclamos, las usamos aquí. Ahorita les muestro el otro lado. Y pues aquí estamos amigos, del otro lado, prácticamente el mismo bracket, simplemente como en este lado nos quedó más larga la manguera, pues lo tuvimos que poner por el lado interior. Pequeños detalles que vamos a tener que ir ajustando poco a poco, pero pues ya todo quedó. Aquí está de este lado, ya pintamos todo. Como les digo, esto es temporal, ya quedó. Ayer nos la pasamos prácticamente asegurando eso, poniendo los brackets. Y pues bueno, ahora vamos a hablar de lo feo, de lo que nadie quiere hablar. Este kit no ha sido específicamente hecho para este camión. Este kit no ha sido hecho específicamente para un Freightliner FLD 120. Como ustedes saben, estos camiones pues no son tan populares, no hay muchas piezas disponibles. Este kit que nosotros acabamos de hacer, de instalar, originalmente era de un Peterbilt 379. Por eso fue la razón que al final hicimos este bracket que ustedes ven aquí arriba. Porque pues no sabíamos cómo iba a quedar. El kit de Peterbilt 379 pues prácticamente quedó bien, solo hay un pequeño problema que vamos a mejorar en el futuro. Y pues aquí estamos debajo del camión, y pues quería mostrarles este pequeño detalle. No sé si ustedes puedan ver allí, estoy tratando de agarrarlo con la cámara de algún ángulo. Allí prácticamente ustedes pueden ver la bolsa aquí del lado derecho y del lado izquierdo el filtro de aceite. Queda un octavo, así como está el kit ahorita, entre la bolsa y el filtro de aceite. Así lo vamos a trabajar. Estoy cómodo yo con eso, espero que no me dé ningún problema. Pero ya tomamos nota con Domínguez. Vamos a mejorar el kit para que ustedes lo puedan comprar y pues no les dé ningún problema. Y pues bueno, amigos, ese fue el único contratiempo. Como les digo, Domínguez está tratando de hacer el mejor trabajo posible. Estamos colaborando para tener este kit disponible para ustedes. Aquí va a tener la información. Ya les digo, él va a arreglar ese problema. Este kit no era específico para este camión. No hay kits específicos para este camión. Por eso estamos haciendo uno. Como pueden ver, por este lado no hay ningún problema. Todo quedó bien. Tenemos bastante espacio. Miren, como pueden ver allí.
hay una manguerita ahí del petróleo que está rozando un poquito. Esa nomás la vamos a mover y ya. Y de este lado pues ese fue el único problema. Todo lo demás quedó bastante bien. Ahí como pueden ver, ya lo calamos, ya le dimos vueltas, ya lo calamos estando abajo, estando arriba, no pega nada. Aquí tenemos bastante espacio, es algo que tienen que cuidar cuando ustedes hagan su kit. Miren, aquí tenemos más de 1 pulgada entre el brazo, entonces cuando se haga el kit se va a correr media pulgada, todavía vamos a tener espacio para que el brazo de la dirección pues trabaje apropiadamente. Como les digo, vamos a perfeccionarles este kit para si alguien lo quiere hacer en el futuro. Ustedes le hablan a Domínguez y le dicen: hey Domínguez, quiero el mismo kit que tiene Jesús. Él ya va a saber que tiene que modificarlo a media pulgada para afuera para que no esté tan cerca del filtro de aceite y funcione bien. Como les digo, ahorita va a funcionar bien, pues simplemente está muy cerca, no debería de estar así, y lo vamos a mejorar. Y pues nada amigos, ya, ¿qué nos falta? Apretar el fender del otro lado, apretar las llantas como les dije, lavar el camión que está un poquito sucio, y pues ya es todo. Ahorita les voy a poner la cámara aquí en algún lugar del camión, a ver si puedo, para que vean cómo se mueve ya finalmente terminado, ya con los amortiguadores. A lo mejor no se mueve igual como se movía anteriormente, pues lógicamente porque ya tiene los 2 amortiguadores, pero para que ustedes vean cómo queda ya una vez terminado con este kit, y para que ustedes lo vean. Así que pues nada, les voy a poner ese clip y ahorita continuamos. Pues bueno amigos, ya miraron más o menos cómo se va a mover. Así es lo bajito que va a quedar. Miren nomás, qué belleza. Me acabo de dar cuenta pues que cuando parquee voy a tener que parquear con las líneas rectas, o de otra manera pues la llanta pegaría en el cofre y en el capote, como le dicen muchos, o la capota, y pues así quedaría. Así que pues no sé qué les parece. Miren nomás qué belleza. Pues ya eventualmente esto fue la terminación del video de la instalación. Eventualmente pues ya les voy a traer un video de cómo se siente en la carretera, qué mejoras, qué pienso del sistema, no sé, todo lo relacionado a esta instalación. Así que pues nada, estén pendientes a los videos para que sepan si este kit es el que tú quieres, el kit para ti. Así que pues nada, como siempre, saludos a todos, bendiciones, suscríbanse si les gusta este tipo de contenido y síganos en nuestras otras redes sociales. Saludos a todos, bendiciones.